Hebreos 3, versículos del 7 al 19. Dice: por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Tome su lugar, hermanos, siéntese. Este es un pasaje, hermanos, que cita el escritor de los Hebreos del Antiguo Testamento, y el lugar en que ubica a la nación es en el desierto. Dios los sacó de Egipto a esta generación de esclavos con otra generación de niños que se formaron por el desierto, y no podemos decir que se formaron con la educación de los padres, porque el desierto fue el que los formó. Las circunstancias adversas son las que los formaron. Y nosotros vemos en la actualidad del siglo pasado, hermanos, una generación de la posguerra. Muchos niños quedaron sin padre, pero fue la necesidad, fueron las circunstancias las que fueron formando, y fueron una serie de ideologías después de la posguerra que empezaron a prevalecer y empezaron a formar las nuevas generaciones. Pero bíblicamente aquí, hermanos, cuando hablamos del desierto, el desierto es un lugar para forjar carácter. El desierto es un lugar que no solamente está forjando el carácter, sino que puede matarnos también. El desierto fue donde Cristo inició su ministerio y fue donde empezaron los inicios, donde puedo decir que fue templado, que dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. El desierto es donde Juan el Bautista empezó también a vivir en su ministerio. El desierto es donde Elías recibió lecciones tremendas, estrategias para grandes victorias. Así es que el desierto es un lugar que nos forma el carácter, es un lugar que trata con nosotros, es un lugar que nos prepara, pero también, si no entendemos, hermanos, nos puede el desierto matar, nos puede estancar, nos puede dejar permanentemente ahí y desperdiciar toda una vida y no disfrutar de aquellas cosas que Dios nos ha dado y ha puesto a nuestro alrededor, y no disfrutar de cosas que son tan simples y que Dios ha dispuesto para los que le amamos y para todos, pero que si no lo entendemos, hermanos, el desierto sí va a estar acabando con nosotros. Vamos a hablar de una generación de fe, hermanos. Cuando hablamos de este pasaje, hablamos de una generación que se quedó en el desierto, pero andaba otra generación de los que nacieron y de los que eran niños, que esa podemos llamarle una generación de fe. Es la generación del desierto. En la que venía de Egipto, ellos murieron, anduvieron 40 años. En Deuteronomio hay un dato de un censo que se hace, y viendo la población, nada más de contar los hombres de guerra, y después de hacer por ahí unos cálculos, estaba yo dándome cuenta que en el desierto, ya entre mujeres y hombres, estaban muriendo en el desierto un promedio de 90 personas por día, por 40 años. Fíjese lo que le estoy diciendo, 90 personas por día. ¿Qué fue lo que sucedió en el desierto? Dios saca a un pueblo, pero este pueblo había visto la mano de Dios en muchas maneras. La generación de fe tiene que ser una generación diferente a la generación que lo antecede. Tiene que enfrentar las situaciones que le tocan vivir en forma diferente y levantarse como vencedores. No puede derribarse, no puede caerse la siguiente generación. Y la generación del desierto, hermanos, fueron niños que aprendieron y fueron formados, pero también hubo unos viejos que quedaron todos en el desierto. Todos ellos murieron. Desde ese momento el desierto nos mata. Y las estrategias de fe que se ven en el desierto son lecciones muy, muy tremendas cuando Dios es quien las da, hermanos, también. Esta gente, al llegar al desierto, tenían una provisión, tenían un cuidado de Dios tan especial. ¿Cuáles eran las lecciones que Dios quería que aprendiera esta gente? Bueno, cuando ellos salen de Egipto, el mar se abre y vieron la mano de Dios. Cuando ellos se introducen al desierto, empezó a caer maná, y no hubo un solo día que les faltara el maná por 40 años. Y había una provisión tan especial de parte de Dios. Había una columna de fuego que los calentaba del frío del desierto por la noche. Había una nube que les cubría el calor devastador del sol durante el día. Era una nube que los protegía. La presencia de Dios se movía en medio del tabernáculo. Por ahí estaba la Shekinah. La gloria de Dios los acompañaba. Tenían esa certeza de que Dios andaba en medio de ellos, de que Dios caminaba con ellos. Así que cuando enfrentaban a los enemigos, los que enfrentaron en el desierto, Dios estaba peleando ahí, hermanos, con ellos y por ellos. Recibieron agua fresca de la peña. ¿Cuántas cosas no dieron de parte de Dios? Agua fresca. Pero todos ellos no entendieron el cuidado fiel de Dios. No entendían la escuela. No entendían ni veían a Dios. Acusaron a Dios de haberlos abandonado en su situación. Sus deducciones, tenemos este problema.
¿dónde está Dios? ¿Por qué no está aquí su poder? ¿Por qué no está la presencia de Dios? ¿Por qué no lo vemos en forma visible, palpable? ¿Dónde está Dios? Y Dios se manifestaba a ellos tan palpablemente, pero ellos no podían ver. En Deuteronomio 9, 23 al 24, Moisés les hace una acusación y le dice: ustedes son rebeldes, dice, desde que yo los conocí. Siempre han sido rebeldes. Nunca quisieron creerle a Dios, nunca quisieron escucharle a Dios, ajenos a los propósitos, ajenos a la palabra. Proverbios dice: sabios en su propia opinión. El desierto es una buena escuela, hermanos. Somos rebeldes por naturaleza. En Romanos 8:7 dice que somos enemigos de Dios, así nos constituimos. Que no nos gusta someternos a la ley de Dios, y luego termina diciendo lo que es peor, dice: y tampoco podemos. Hay una ley de nosotros, la ley del pecado. Y una ley es algo que se comprueba, que una y otra vez da el mismo resultado. Cuando usted me critica, yo me molesto, tengo una ley en mí. Y el resultado siempre va a ser el mismo. Cuando nos encontramos con adversidades, el resultado siempre es el mismo. Porque hay una ley, la ley del pecado. Y está establecido y siempre tiene la misma reacción, siempre tiene el mismo resultado, porque es una ley. Si usted avienta una piedra, hermanos, aquí en las nieves, ¿qué sucede con la piedra cuando va hacia abajo? Cae. La ley de la gravedad. Si usted la avienta en China, ¿habrá algo diferente? Porque está al otro lado de la tierra, si irá hacia abajo. La ley de la gravedad, la tierra la trae nuevamente, ¿verdad? Aquí y en China el resultado es la ley del pecado. En nosotros, hermanos, el resultado siempre va a ser el mismo. Por eso dice la Biblia: no hay ni siquiera uno solo justo. Hemos todos quedado destituidos de la gloria de Dios. Y Moisés le dice a este pueblo: ustedes son rebeldes desde que yo los conozco, desde que los conocí. Esa es su manera de reaccionar. Y cuando no conocemos a Dios, cuando no conocemos su palabra, sus propósitos, sus planes, tampoco le confiamos. Fíjese bien, estaba leyendo por ahí, un pastor me mandó un post y me gustó. Decía: ¿cuáles son tus límites? ¿Cuáles son nuestros límites, hermanos? Este pueblo, cuando llegó al desierto, Dios siempre lo llevó al límite. Pero siempre que Dios nos lleva al límite, es porque Dios, hermanos, está dispuesto a hacer cosas grandes. Y empieza la reflexión, dice: Dios tenía al oso para preparar a David para el león. Y Dios puso al león para preparar a David para Goliat. Y Dios puso a Goliat, dice, para preparar a David para Saúl. Y Dios puso a Saúl para preparar a David para gobernar. Dije: esto tiene sentido. Y luego dice: el límite de Moisés, ¿cuál fue? Un mar frente de él que no se abría, pero Dios actuó y abrió el mar. El límite de Abraham fue cuando le dijeron: mata a tu hijo Isaac, sacrifícamelo. Dios proveyó un carnero, por ahí un cordero. Amén. ¿Cuáles son nuestros límites? El límite de Ana, la mamá de Samuel, fue su esterilidad, pero Dios le dio un hijo. Le pregunto, hermano, ¿cuáles son sus límites? ¿Está en el desierto? Dios llevó a este pueblo al límite. Y cuando parecía que no había tiendas, ni supermercados, ni había cultivos, caía el maná. Cuando parecía que iban a perecer de sed, brotaba agua de la roca. Cuando parecía que el frío del desierto los iba a congelar, aparecía la columna de fuego. Cuando parecía que el sol del desierto los iba a deshidratar, aparecía la nube y los cubría. ¿Cuál es su límite? Amén. Una generación del desierto. Amén. Dios nos pondrá en un desierto, hermanos, para formarnos. Pero cuando nos lleva al desierto es porque tiene grandes propósitos, grandes bendiciones. Ese es su propósito. Curiosamente, no importa cómo estemos, hermanos. Yo estaba analizando esto. Dios tiene una formación en mí, en usted. Hablaba yo con alguien de mi familia en la semana y le decía: aunque tú te hayas casado con otra persona, aunque hayas tenido otros hijos, aunque tu vida fuera diferente en muchos aspectos, Dios te metería al mismo desierto para formar lo que tiene que formar en ti. Desde el punto de vista donde lo veas y el lugar donde estés, Dios va a trabajar en las áreas deficientes que cada uno de nosotros tenemos. A veces pensamos que es el desierto donde estamos cruzando que es el causante de nuestros infortunios, hermano, que es el causante de nuestras opresiones, de nuestras cadenas, de nuestras esclavitudes, hermano, de nuestras derrotas, de nuestras batallas perdidas una y otra vez. Pero donde quiera que esté, hermano, si usted fuera chino, si fuera menonita, o si fuera africano, o si fuera rarámuri, y usted viniera a Cristo, las áreas que Dios está tratando en usted serían las mismas. Donde quiera que usted esté ubicado, el problema no es la circunstancia, no es la situación. Dijo Pablo: el mal está en mí, la ley sigue ahí, hermano. Pero Dios ha puesto otra ley para hacernos libres, la ley del Espíritu. ¿Cómo llega? ¿Cómo viene? El pasaje que leímos inicia, hermanos, en el versículo 7, dice: por lo cual, dice el Espíritu Santo, amén, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Este es un salmo, hermanos, el que está citando aquí Hebreos, y David es el que lo dice. Pero aquí el escritor de Hebreos sabe la inspiración de la palabra, sabe lo importante que es la escritura, y está diciendo lo que el Espíritu dice. Es la voz de Dios esta palabra. Si oyereis hoy su voz. Una generación de fe no impide el poder libertador de Dios. Si oyereis hoy su voz. Es tomar con seriedad, hermanos, la palabra. Amén. Hay una palabra, dice por lo cual, dice, si oyeres hoy su voz, empieza diciendo un motivo, por lo cual. No
no endurezcáis, dice, vuestros corazones. Hace una advertencia. Amén. Hay una advertencia. La palabra, hermanos, nos da promesas. La palabra nos da propósitos, nos da preceptos, nos da decretos, nos da una guía. Dice el salmista, esta palabra es lámpara a mis pies. Los que saben, hermanos, de regar en el campo, es muy difícil. Cuando uno trae la lámpara acá arriba y va usando, no se fija lo que hay inmediato aquí. Por eso dice, lámpara es a mis pies, y uno la lleva, la lámpara va acá abajo alumbrando nuestros pies, porque uno tiene que irse fijando dónde es donde va pisando. Aquel que lleve la luz acá arriba lleva un punto oscuro aquí inmediatamente al dar el paso. Por eso dice, esta palabra dice, lámpara es a mis pies, tu palabra dice, y lumbrera a mi camino. Si oyereis hoy, la generación de fe es una generación que escucha la palabra cuando está pasando por el desierto, porque sabe que Dios está formando un carácter, sabe que Dios los está llevando a un punto donde Dios hará cosas grandes. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, no lo quiso llevar por tierra de los filisteos, porque eran tiernos todavía, tenían una mentalidad de esclavos, un sentir de esclavos, y dice que Dios los llevó por camino del desierto, porque Dios tenía que formar todavía carácter en ellos, porque Dios todavía tenía que hacer cosas en ellos. Dios tenía que darse a conocer, y Dios les mostró su poder y su fidelidad, el cuidado de amor. Dios mostró la provisión tantas veces en todos ellos. Les dio el agua, su vestido no se desgastó, sus zapatos, amén, pero ellos rechazaron su poder y su sabiduría. No quisieron ellos escuchar, provocaron a Dios, y aquí la palabra provocación dice que como que lo amargaron, como que fastidiaron a Dios. Fueron como 10 veces sus provocaciones, hermanos. Fueron muchas, una y otra vez. Cuando querían agua fueron contra Moisés y le dijeron, danos agua, nos sacaste a morir. Como si Moisés fuera el que provocaba los milagros, ¿verdad? ¿Cuántos milagros de agua habían visto ellos? ¿Por qué no clamaban mejor a Dios y le pedían? Vieron que el mar se abrió, las aguas se abrieron. Cuando llegaron inmediatamente se encuentran con las aguas amargas, y Dios endulzó las aguas de Mara y ellos tomaron. ¿Qué acaso no podía hacer brotar ahora agua de la peña? Pero tenían que pedir murmurando, tenían que pedir quejándose, tenían que pedir renegando, tenían que pedir exigiéndole a Dios, como diciendo, nos abandonaste en el momento difícil. ¿Dónde estás? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Por qué tenemos esta carencia? ¿Por qué tenemos esta necesidad? Nos dejaste. Siempre tenían ese reclamo para con Dios. La generación de fe no impide el poder libertador de Dios. Recibe la palabra. La generación de fe deja que la palabra cumpla su cometido. Y luego versículo 8 dice, provocaron a Dios. El 9 dice, léelo conmigo aquí mismo, 3:9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. ¿Qué exigían ellos? A Dios le exigían muestras palpables. Queremos ver. Pero era una exigencia, era una demanda que ellos tenían hacia Dios. Versículo 10, a causa de lo cual dice, me disgusté contra esa generación. Exigieron a Dios en sometimiento a su prueba. Querían una prueba visible, objetiva, y Dios les dice, pero vieron mis obras y me disgusté. Tiene una ira extremadamente profunda contra esa generación. Juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Sabe usted que la incredulidad irrita a Dios? ¿Sí me oyó? La incredulidad irrita. Tomamos partes de las palabras, las que nos gustan. Fíjese lo que le voy a decir. Yo tomo todas las promesas de Dios. Cuando tengo un problema estoy buscando las promesas, pero hay cosas que no me gustan y que no las veo necesarias, y que me siento independiente y me siento autónomo. Hebreos 10:25, como dice Salmo 133. Tenían la palabra esta generación. Dios les dio leyes, les dio preceptos, ya las tenían. Desde que salieron al desierto Dios les dio una palabra, y ellos como pueblo, como generación, tenían que ver aquello. Tenemos la iglesia electrónica en este tiempo. ¿Cuál es esa? La que tiene foquitos. ¿Cuál es? No, hermana. Ustedes, hay gente que me ha dicho, hermano, yo no necesito ir a la iglesia. Mire, veo en la televisión tanta predicación que me gozo. Esa es la iglesia electrónica. ¿Sí me estoy yendo? Y dice Hebreos 10:25, y no dejando de reunirse como muchos tienen por costumbre. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Pero ¿por qué batallamos tanto para convivir? Amén. Hermano, todas las promesas de sanidad son mías. Las promesas de prosperidad son mías. Pero no me ponga a convivir con gente, porque hay gente que no tolero. Y hay cosas que se hacen en la iglesia que no me gustan. O tomamos toda la palabra o no tomamos nada. Dice, instruye al niño en su camino, y cuando éste fuere viejo, amén, no se apartará de él. Y dice en Deuteronomio, esta palabra la vas a enseñar a tus hijos, en la casa, en el camino, en el campo. Y no solo los hijos, dice, sino los hijos. Si usted piensa que ya acabó y es una persona despreocupada de sus hijos, no acaba. Porque es hasta los hijos, y a los hijos, o tomamos toda la palabra o no tomamos nada. La generación de fe no impide la libertad que Dios da, hermanos. No la impide. Toma la palabra
y la toma en fe, la cree, porque sabe que estos preceptos, que estos principios son para preservación de vida. Cristo dijo, las palabras que yo les hablo, dice, son espíritu y son vida. Cuando queremos descubrir el hilo negro por nosotros y queremos hacer nuestro propio librito, experimentamos cosas diferentes, hermanos, pero los resultados también son diferentes. Acciones bíblicas, resultados bíblicos. Acciones no bíblicas, resultados no bíblicos. Y después es cuando las cosas se ponen feas. Pero la generación de fe no impide el poder libertador de Dios. Amén. Fíjense bien, los chicos, los niños, Josué y Caleb y la generación que nacieron ahí, ellos tomaron las promesas de Dios. Entonces, ¿con quiénes se disgustó Dios, hermanos? Del versículo del 16 al 18, como que hay un resumen. Dice, ¿con quiénes? Dice, con los que salieron de Egipto. ¿Por qué? Porque no creyeron. Amén. Porque no tomaron la palabra. Porque desconfiaron de Dios. Porque fueron rebeldes. Porque no obedecieron. Amén, hermano. Podríamos pensar que la generación, hermanos, de fe son los milenios. Así le dicen a la generación de los más mocosillos, ¿verdad? Ya cuentan, ya van a votar muchos de ellos. Ahora en el circo de las elecciones, ¿verdad? En el teatro. Fíjese qué curioso, hermano. Pero la Biblia nos está invitando a ser todos esa generación de fe. No tiene que ver con edades. Porque Josué y Caleb ya eran grandes. Pero fue parte de esa generación los dos que creyeron a Dios. Y Dios nos da la oportunidad a todos de ser esa generación de fe, sin importar la edad. Una generación que no va a impedir el poder de Dios que liberta, hermanos. Y esta generación de fe es la que está para conquistar, para hacer cosas diferentes. ¿Me entienden? Tenemos que comprometernos a creer y obedecer en fe. Cuando estamos en incredulidad, hermanos, la incredulidad irrita, molesta, hace enojar a Dios. Y si estamos en incredulidad, yo le aseguro que sus batallas que está peleando están perdidas. Usted tiene puras batallas y la que está peleando ahorita ya la tiene perdida también y está peleando en derrota continuamente. Amén. Por incredulidad, hermano, porque Dios irritó con este pueblo. ¿Por qué se enojó? Dice, por su corazón incrédulo. Amén. Y luego nos advierte a nosotros, hermanos, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse, que no tengan corazón malo entre ustedes, dice, de incredulidad. Amén. Para no perderse, hermanos, de las promesas y apartarse de Dios. La incredulidad, hermanos, limita a Dios. ¿Se lo repito otra vez? La incredulidad limita a Dios. Bueno, ¿y qué tiene que ver con la generación? Hermano, esta generación, hermano, y no estoy hablando de edades, ahora estoy hablando en el Señor de una generación de gente que es capaz de creerle a Dios. Es la que provoca cambios, hermanos, en las generaciones físicas. Es la que provoca cambio, hermanos, en las alteraciones, en las tendencias que estamos viviendo ahorita, políticas, económicas, en la globalización, en todo lo que estamos viviendo y que ignoramos tantas cosas. A veces creemos saber, pero también nos llevan al baile junto con todos. Aunque sepa mucho, ¿en qué diferencia usted? Le pregunto, hermano, ¿le alcanza para todos sus gastos? No, le pregunto, hermano, ¿usted está viendo resultados en sus nietos, en sus hijos, que son diferentes y son mejores que usted? Malvados mocosos, a veces no hay ni qué hacer porque le falta el respeto. ¿No es cierto? Si se descuida, lo sientan en un hormiguero. Ahora hacen cada cosa delante de los abuelos y no hay respeto. ¿Sí? Hermanos, tenemos que ser esa generación que cree, hermanos, a las promesas de Dios. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y todas cosas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Dios hace transformaciones, Dios hace cambios. Pero tenemos que ser esa generación de fe. ¿Qué es el problema principal que está mostrando el escritor aquí de Hebreos? Viene una comunidad de judíos y les está diciendo, cuídense, no sean incrédulos, obedezcan por la fe, porque Dios irrita. Y cuídense de tener un corazón entre ustedes, gente con corazón incrédulo, un corazón malo, dice, de incredulidad. Porque por ese motivo, dice Dios, yo me enojé, estuve molesto con una generación. Ya vimos todas las cosas que hicieron, hermanos, cómo provocaron a Dios una y otra y otra. Y cuando ya tenían que conquistar la tierra, Dios los preparó, hermanos, los fue llevando en el desierto. A los pocos días fue una escuela express, si usted quiere, pero oiga, ¿qué más querían ver, hermano? Todos los milagros que estaban viendo, ¿qué más necesitaban, hermano, de parte de Dios, donde Él se mostró que cuidaba de ellos y que estaba pendiente de ellos? ¿Qué más quieren ver? Si vieron mis obras, dice Dios, y no solo esos días, sino por 40 años. ¿Qué más? ¿Qué más necesitaba esta gente? Por eso dice Dios, me enojé, mi ira se encendió y dije, ¿no van a entrar? ¿Qué implica el reposo de Dios, hermanos? Aquí se cita, dice, Dios reposó de sus obras, pero también el reposo era Canaán, hermano. ¿Qué implicaba Canaán? Casas, una tierra que cultivar y hacer producir, tierra buena, familias, formación de familias, no ausente de problemas porque tenían que conquistar, hermanos, pero sí iban a estar viendo la provisión de Dios y el cuidado de Dios y la paz de Dios. La fidelidad de Dios iba a estar manifestándose continuamente, una y otra y otra y otra vez.
Qué tremendo es, hermano, cuando nosotros pensamos que actuamos individualmente por nosotros mismos. Pero no, hermano, no es así. La generación de fe, ¿me entiende? Cree la palabra para romper los patrones y conquistar. ¿Me escuchó lo que le dije? Se lo voy a recapitular. La generación de fe es diferente a la generación que le antecede para conquistar los retos de su momento. 2. La generación de fe no impide el poder libertador de Dios porque es una generación que le cree a Dios en su palabra. 3. La generación de fe cree la palabra para romper los patrones y conquistar. Amén. Hay promesas de parte de Dios. La incredulidad nos aparta de Dios, limita a Dios. Amén. Y lo que más tremendo, en el versículo 10, la segunda parte, si lo lee conmigo, dice: y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Qué hace la incredulidad, hermanos? Cierra nuestro entendimiento, hermanos, nos ciega y nos hace andar vagando y vagando y vagando y vagando. Ayer platicaba yo con una persona de Rosario que se convirtió y viene a Estados Unidos y me dice: ¿cómo perdí tiempo? Mi familia son evangélicos, dice. Yo hice tan cabezón, tan necio, dice, pero no me entraba nada, dice, mi entendimiento estaba rebotado, estaba duro, todo rebotaba. Si ahora que conozco al Señor digo, ¿cómo perdí tiempo? A veces, hermano, amén, en América le llaman viveza criolla. Es algo que tiene una inteligencia muy mediocre. No es una buena inteligencia esa, la viveza criolla. Es aquel que se cree listo y cree encontrar atajos y cree vivir mejor sin lo ya establecido y busca la maña, busca la tranza, es vivillo, pero no es inteligente, no es sabio. Y le nombran viveza criolla. Y dice esta persona: según yo, estaba re bien en la vida que llevaba, el tren de vida que llevaba. Dice, pero ahora que conozco, dice, ¿cómo desperdicié mi vida y el tiempo? Qué tremendo. Amén. ¿Cómo desperdicié? Divagan en su corazón, no han conocido, no han entendido sus caminos. Amén. Estamos cerrados a una realidad. ¿Sabe que la generación del desierto es una generación conformista? Nosotros necesitamos darnos un santo trancadazo en la vida para que reaccionemos. A lo mejor esta generación del desierto, ellos vieron, nunca les faltó que comer, nunca les faltó que vestir, nunca les faltó el calor, nunca les faltó nada, pero no eran dueños de nada tampoco. Y la generación del desierto así es, hermanos. Amén. Y nosotros, hermanos, hemos venido al Señor, pero divagamos mucho. El familiar no se convierte y pues bueno, esta es la cruz que me tocó, gracias, Señor. ¿Cuántas cruces carga? Pues mi hijo es así, pues ya será mi cruz, Señor. Tengo esta situación en la vida, pues ya será mi cruz, Señor. Que se casó con cruz dijo, pues yo sí tengo mi cruz. Y aunque no quiera, tengo que traerla para todos lados, dijo, se llama cruz, ¿verdad? La generación del desierto no alcanza nada, hermanos. No le falta nada, pero hasta ahí llega, porque no aceptan la formación de carácter, hermano. La prueba la repiten una y otra vez. Nos enojamos, nos quejamos, murmuramos, señalamos. Amén. Y otra vez. No hay felicidad completa en esta vida, no es cierto, ¿verdad? A ver, ¿quién guarda la fe? ¿Quién? Ni el pastor siquiera, aunque sea el pastor. Somos la generación de fe, hermanos. Pero nuestro corazón divaga, da vueltas, porque no hemos entendido, hermanos, las promesas, los propósitos de Dios. ¿Y por qué no hemos entendido? Mi pueblo se perdió, dice, porque le faltó ¿qué? El conocimiento debe ser de tal manera que entendamos, hermano, no más que conoces, pues sí, ¿entiendes o no? Debe ser de tal manera que entendamos, hermano, ¿entiende? Que entendamos. La generación de fe es una generación, hermanos, en libertad. Fíjese lo que le voy a decir. Divagamos mucho en nuestra manera de pensar, en nuestro razonamiento, en nuestro entendimiento, porque la palabra no está en nosotros. Y no nos gusta, hermano. Yo no sé si es la cultura, pero se ven en todos los niveles. En la ciudad hay gente que ha estudiado y también son muy burros, ¿no cree usted que estudian? No se meten a la palabra. Y si aquí no tenemos el hábito, pues ¿qué le puedo decir, hermano? Ya que le digo, ¿verdad? No, ya ni le digo nada. Porque no nos gusta, hermanos, meternos a la palabra. Este pueblo tenían los preceptos, tenían los decretos, los estatutos, tenían todo. Y tenían los propósitos, las promesas de Dios. A la tierra que yo te voy a dar, a la tierra. Pero andaban divagando, andaban dando vueltas, ¿verdad? Sabios en su propio razonamiento, lo que ellos veían. ¿Qué cosas? Amén. Dice en el versículo 14 que somos participantes de Cristo y que nos mantengamos firmes en la misma confianza como al principio. En el capítulo 4, el versículo 2 dice, se nos anuncia la buena nueva, dice, como a ellos, dice que recibieron la buena nueva, ellos, dice, se les anunció a ellos como a nosotros, pero dice, a ellos no les aprovechó, dice, porque no iba acompañada de fe aquella palabra. Ahí en el capítulo 4, versículo 2. No iba acompañada de fe aquella palabra. Entonces, se lo puedo decir de otra manera, no creían, escuchaban la palabra, la tenían, pero no creían. Amén. La palabra, hermanos,
Es la clave. A ellos no les aprovechó, dice, porque no iba acompañada de fe. No la creyó. Se nos predicó igual, dice, pero la generación aquella no la creyó. Nosotros, hermanos, tenemos que entender la clave, lo importante que es la palabra, para generar fe, para entender las promesas y los propósitos de Dios. Hermano, la incredulidad genera cadenas. Esta gente, la generación de los viejos, era una gente que ya no tenía cadenas, no tenía opresores. Dice lo que le voy a decir. Y eran libres, pero su mente todavía tenía cadenas y tenía límites y estaban oprimidos. Qué curioso, alguien puede ser libre y tener una mente esclavo. Póngame atención en esto, ya voy a terminar. Ser libre y tener una mente esclavo. ¿Qué nos dice la incredulidad? No puedes. Es imposible, no te creas. No, podrá otro, pero tú no. No, estás acabado. Estás terminado. No hay esperanza para ti. Esto no te va a funcionar. Así no, nunca te funcionan las cosas. Esto no funciona. Ellos tenían que enfrentar gigantes de temor, de duda, ¿entiende? Nos enfrentamos a desánimo. Nos enfrentamos, hermanos, a imposibles. Pero las promesas de Dios siguen siendo fieles. Yo no sé qué hace el Señor, hermanos, pero yo no sé si lo estoy predicando a ustedes o me estoy predicando yo. ¿Me entiende? Pero algo así. Es tener una mente, hermano, de esclavo, aunque ya seamos libres. Amén. Nosotros necesitamos en fe conquistar la tierra, plantar, hermanos, contra todo lo que se dice, formar familias contra todo lo que se dice, formar una nación contra todo lo que se dice y todo lo que se enfrenta, porque esa es la generación de fe. Y no hay diferencia, hermano, en los tiempos difíciles. La fe, hermanos, es la que mueve las montañas. La fe es lo que mueve la mano de Dios, no es la necesidad. Pero si nuestra mente es de esclavo, todavía andamos divagando, hermano, no somos libres. Necesitamos escuchar, necesitamos creer, atender la palabra, entenderla, necesitamos traerla a nuestras vidas. Amén. Necesitamos romper, hermano, los esquemas establecidos. Y solamente con la palabra, hermano, se rompen. Amén. Este pueblo era libre y otro pueblo era esclavo. Un pueblo esclavo oprimido, atado, limitando a Dios en un pasado, pero ya eran libres. ¿No le dice nada a eso? Porque el pasado tiene que estar cargándonos continuamente. Que Dios no nos ha hecho libres. Amén. Dios nos ha hecho libres. Déjeme decirle lo siguiente: el contexto en el que crecimos nos marca, nos crea patrones en los que actuamos. ¿Sí están aquí? ¿Me está entendiendo? Los patrones que a usted se le dieron a mamar, a comer desde su infancia son los que nos marcan. Y no podemos deshacernos de ellos, hermanos, del contexto en el que hemos crecido. Y esos nos marcan de tal manera que tenemos actitudes y reacciones ante las diferentes circunstancias en la vida. Amén. Pero el contexto nos ha marcado a todos, hermanos. Pero tiene que haber un rompimiento, hermano, de patrones, de moldes. Amén. Tiene que ver, porque esto nos impone. Somos libres de todo aquello que se nos ha impuesto. Amén. Los patrones en los que actuamos, en las circunstancias donde nos movemos, esto influye. ¿Hasta qué punto influyen los patrones en los que hemos sido formados, hermanos? ¿Hasta qué punto somos libres de un determinismo social, de circunstancias donde no tenemos opciones y cuando menos pensamos, estamos actuando bajo los patrones que se establecieron en nuestras vidas? Amén. Somos nosotros ahora, amén, tenemos que decidir, somos los que decidimos sobre quiénes somos y cómo son las decisiones que tomamos. La incredulidad, hermanos, anula, hermanos, totalmente anula el poder libertador. La incredulidad anula, hermanos, el poder de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que tomar en cuenta que la palabra dice, Jesucristo dijo, yo vine a dar libertad a los cautivos. Y luego dice, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero aquí estamos, ahí donde está sentado, ustedes, la suma de sus decisiones, por tradición, por contextualización, los moldes en los que fue creado. Y usted, aunque se resiste, diga, no, yo no. Usted reacciona de acuerdo a sus patrones. Pero si viene a Cristo, si llega la palabra, no vamos a divagar ni vamos a andar buscando. Sencillamente la palabra trae libertad a nuestras vidas. La verdad os hará, dice el Señor, libres. Amén. Pero esto de patrones tiene que ver, hermanos, genera cierta identidad, genera ciertos patrones de comportamiento. Y aunque no querramos, a veces nosotros decimos, yo no voy a hacer así como mis papás o no voy a tomar estas acciones, pero sí influye, hermanos. ¿Cuántos conocen la historia de cómo se fundó Roma? Rómulo y Remo, dos niños que nacen, su padre Silvio, son hijos también del dios Marte, de la guerra. El tío del padre de estos niños mata al padre de estos niños para quedarse con el poder. Y manda a un soldado tirar a estos niños. Eso es lo que dice la historia de Roma, cómo se fundó, la mitología. Mitología, ¿verdad? No sabemos. Y cuando los tira, tuvo compasión, no los quiso matar, los abandonó. Y según esto se dice que una loba los encontró
y fue la que los crió. En Roma hay una estatua ahí de una loba y 2 niños pegados a las ubres de la loba. Y esto generó a personas que crecieron fuera de un contexto social, fuera de una formación social y aún familiar. Ellos crecieron con otra nueva idea de sociedad, con otra nueva idea de conquista, y tal vez eso dio identidad a Roma, que vino a innovar y vino a conquistar y vinieron a sentarse en el dominio. Pero esto generó una identidad. ¿Cómo se formaron? ¿Cómo fue que ellos, a través de la formación de la loba, ellos dicen, no somos producto de una sociedad? Usted y yo sí somos producto de una sociedad. Si usted se lo llevan recién nacido a China, no me diga que va a andar gritando a Jua y va a andar diciendo que le gusta el mariachi, porque usted va a crecer en un contexto de otra cultura, ¿sí me entiende? Usted va a crecer en otro contexto. De niños que han sido abandonados y que no los enseñan a hablar, ¿qué sucede? No hablan, porque es algo que tienen que aprender por imitación. ¿Me explico? Y nosotros estamos formando también, aparte de que somos una generación de fe, tenemos que transmitir a otra generación fe. Rómulo y Remo innovaron donde se decía que ellos no eran producto de una sociedad, y por eso tal vez eso dio los vientos de conquistadores y de poder a Roma, porque ellos se sentían algo único, algo fuera de contexto de las sociedades. ¿Me entiende? Esta generación en el desierto no fue formada por los padres, lo formó el desierto y la palabra de Dios, la ley que se les había dado, las promesas, los principios de fe que se les dieron, fue lo que formó a esta generación. Y tenemos marcados los patrones, hermanos. Pedro fue un discípulo privilegiado, era del círculo más cercano del Señor, era impulsivo y gozaba de una simpatía especial ante el Señor. Pero cuando Cristo es crucificado y cuando Cristo muere, ¿qué hace Pedro? Y no solamente sacó sus patrones antiguos, sino que influyó en otros que ni pescadores eran, como Tomás y otros. Dijo Pedro, a pescar me voy, y sacó los patrones antiguos y regresó a lo que él conocía. Y otros que ni eran nada también se fueron con él. ¿Cómo influyó, verdad? Mataron al maestro, se acabó todo, pero tenía patrones de conducta. Nosotros, hermano, cuando nos desconectamos del Señor, sí, dice que el corazón incrédulo, dice, nos aparta de Él, vuelve nuestros patrones de conducta otra vez. Aunque somos libres, regresamos a una mente de esclavos. No sé si me estoy dando a entender. Una mente de esclavo es aquella que hace todo como es la cultura que hace. O sea, una mente que es libre se sujeta, se ciñe a la palabra y empieza a ser diferente, pero empieza a marcar una línea. Y esa línea que se marca empieza a generar conquista, empieza a generar influencia, empieza a generar bendición, empieza a generar cosas diferentes. Porque esa es la línea de la fe, de la generación de fe. Amén. Tenemos que estar bien atentos, hermanos, a esos patrones. Cristo ya nos hizo libres. Ya no somos esclavos oprimidos. Somos nueva creación. En el capítulo 4, versículo 6 dice, faltan algunos de entrar en el reposo de Dios, dice aquí el escritor de Hebreos. Faltan algunos. Esta es una generación que es libre, pero es libre por la palabra. Es una generación que conquista, pero conquista por las promesas y la fe en el Señor. Que alcanza, no sin luchar, hermanos, no sin tener oposición y sin encontrar enemigos. Todo eso se va a encontrar en el camino. Eso fue lo que desanimó a la generación que murió en el desierto. Dijeron, hay gigantes, la tierra es extensa, nos va a tragar, es tan grande que nos va a tragar. Hay murallas, y dijeron, somos como chapulines todos nosotros. Así se consideraban, una mente totalmente esclavos. ¿Cómo se considera usted? ¿Libre en el Señor? ¿Podemos confiarle a Dios? ¿Podemos caminar en esa paz, en esa seguridad, en esa confianza, en esa bendición? Si no conocemos el propósito de Dios, yo creo que es momento, hermano, de que nosotros empecemos a preocuparnos por meternos a la Escritura. Se batalla ahorita, hermanos. Quisiéramos que la palabra generara fe en todos nosotros. Quisiéramos que las batallas de la vida usted tuviera la palabra como espada, la fe como escudo, ¿entiende? Que hiciera frente, hermano. Que en las conquistas que usted tiene, que se enfrente a los gigantes de temor, de desánimo, de enfermedad, de lo que sea, pero que soltemos esas cadenas en nuestra mente. Que el pasado lo cortemos. Que actuemos ahora en la palabra como nuevas criaturas en el Señor. Pero desgraciadamente, hermano, los patrones están tan marcados y la incredulidad por sobre todo. ¿Qué me gano yo con ir a la iglesia? ¿Qué me gano yo con sentarme ahí con un grupo ahí de gente, se estar leyendo la Biblia y que me estén explicando? ¿Qué me gano? ¿Qué me gano con no hacer esto, con no hacer aquello, con empezar a creer la palabra y hacer lo que dice? ¿Qué me gano? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y la fe viene? ¿Qué se va a ganar? Que su fe crezca, que su carácter se forme, porque ahí va a tener a alguien que no coincide con usted y que va a chocar con usted. Usted se va a exasperar, porque no todos toman a la misma medida la palabra, pero no se desanime, siga jugando a la otra, saque el premio. No se desanime, es el desierto, Dios nos está formando. Pero no cree que es un antojo formarnos. Dios nos está formando para cosas grandes, para bendiciones grandes, para propósitos
propósitos grandes. Hace rato le comunicaba lo que leía. ¿Cuál es su límite? Dígame, ¿cuál es su límite? Cuando pensamos en los problemas que tenemos aquí en América, hermanos, ¿cuál es el problema central que tenemos? ¿La pobreza? ¿La drogadicción? ¿Cuál es, hermanos? Falta de fe, hermano. La raíz de sus problemas se llama corrupción. El gobierno tiene una comisión de transparencia. Puro cuento. Sí, porque la corrupción ya se ha institucionalizado. Es parte de nuestra cultura. El que no tranza no avanza. Dice. Usted y yo somos corruptos también. ¿O no? Va a decir que no. Que lo pare un tránsito a ver qué hace. Saca la mordida a usted porque no quiere perder tiempo. Porque no lo hace. ¡Infracciónenme! Aunque pierda todo el día ahí en la delegación. Bueno, habrá algunos que mi hermano dice, felicidades. Pero de alguna manera siempre estamos tratando de agarrar atajos, hermanos. Se ha institucionalizado, es parte de nuestra cultura, ¿verdad? Necesitamos la palabra, hermanos. Necesitamos ser esa generación. El mal en nuestra sociedad es la corrupción, hermanos. Está en todos lados. Y el mal está en nosotros también. La generación de fe, hermanos, necesita empezar a conocer los propósitos de Dios, los principios. Somos esa generación de fe, cada uno de nosotros. Tenemos que romper los patrones propios, los patrones sociales, contra todo pronóstico, hermanos. Debemos ser esa generación de fe que conquista para Dios, para Dios.